estantería es de 4 horas, se pretende bajar a 2 horas, colocando un horno, de los cuales el ciclo de pintura de eso ahí es de media hora, ¿no es cierto?, para pintar, y de 2 horas para secar. La pregunta es que el dueño de la fábrica está haciendo una evaluación, ¿no es cierto?, de las instalaciones para ver qué modificaciones o qué arreglos tiene que hacer. La pregunta número 1 es: ¿cuál es el mínimo caudal de aire dentro del horno para mantener los valores de exilenos por debajo del límite de explosión LEL? O sea, nosotros, ¿cómo hacemos la operación? Dentro del horno, a puerta abierta, pintamos las piezas, las partes de las estanterías, ahí se evapora el 10% del solvente que está contenida en la pintura. Luego cerramos el horno y lo encendemos y levantamos la temperatura y lo secamos, evaporando el resto de la pintura y haciendo el curado de la pieza. Entonces tenemos que ver cuál es la cantidad de aire que tenemos que agregar dentro del horno para poder secar la pieza y para poder verificar que esté por debajo del límite de explosividad. Esa es la cantidad de aire que le estamos poniendo adicional al horno. Verificar el número de renovaciones por hora que tiene en el local, donde está trabajando la gente, dada el caudal calculado para la dilución del contaminante que se evapora al ambiente, y verificar si el caudal de aire de ventilación verifica con los requerimientos de la ventilación. Vamos a tomar como dato de partida del nuevo proceso. El viejo proceso suponemos que ya lo conocemos, o si no tendríamos que determinarlo, pero por ahora lo que él nos está preguntando es el nuevo proceso. El viejo proceso es relativamente el mismo. El ciclo de producción son 2 horas. La aplicación del esmalte es durante 30 minutos y el tiempo de secado es 30 minutos. El solvente utilizado es xileno. La hoja de seguridad del xileno se encuentra en los siguientes datos. Nosotros puedo también hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Consultamos los datos que tenemos en el anexo 3 del decreto y los que están faltando de la hoja de seguridad del xileno. Lo que hice yo, ¿no es cierto?, y que es lo que ustedes deben hacer, es buscar siempre la hoja de seguridad. Si en la fábrica, cuando están trabajando, encuentran un contaminante, consigan la hoja de seguridad. Pídanle al encargado de compras o pídanle directamente ustedes al proveedor la hoja de seguridad. Si no la tienen, no la consiguen, bájenla de internet. Acá yo la tengo, por ejemplo, a ver, dejamos de compartir pantalla para pasar a ver. ¿Qué hice yo? Vamos a ver si puedo compartir esta pantalla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Debe ser esta. Compartir. ¿Le alcanzan a ver? Miren, yo puse MSDS, o sea, que son las siglas en inglés de la hoja de seguridad del tricloroetileno, por ejemplo, que ya vamos a ver en un ejercicio. Yo creí que había sacado la otra hoja, pero no importa. Pero me aparece exactamente. Entonces, me salen un montón: tricloroetileno, hoja de seguridad de tricloroetileno MSDS. Pero yo lo cliqueo acá y me aparece directamente la hoja de seguridad de tricloroetileno. Esa hoja la bajo, la imprimo y la guardo. O sea que hace 15 años atrás era un problema conseguir la hoja de seguridad. Hoy ustedes la piden. No la tienen, en 10 minutos dicen: está bien, listo, está bien, no sea un problema, la consigo yo. O sea que utilicen ese método para conseguir, hoy por hoy, ¿no es cierto?, conseguir ese tipo de documentación es muy fácil a través de Internet. Hace unos años atrás era bastante más difícil y en el futuro va a ser todavía más fácil. Así que aprovechen esa ventaja que nos da Internet. Entonces, buscamos
la hoja de seguridad del xileno, ¿no es cierto? Y tenemos que la densidad relativa, acá siempre tienen que tomar la densidad relativa al agua, porque la fórmula de la unidad de dilución que nosotros estamos usando es la densidad, los metros cúbicos de contaminante, los metros cúbicos de aire, perdón, que tenemos que agregar para diluir 1 litro de contaminante. Por eso la densidad relativa siempre hay que tomar con respecto al líquido. El peso molecular, el CMP es 150, ¿no es cierto? Que se toma el CMP valor techo acá. Eso está en nuestra legislación. El valor también está en nuestra legislación. El valor techo es el CMP, el CMPT, ¿no es cierto? Es el valor, es un poco más alto que el CMP para valores permanentes durante 8 horas de lunes a viernes. Esto es para valores que se toman esporádicamente y por pulso. En nuestro caso, cada 2 horas vamos a tener durante 30 minutos el agregado de una cierta cantidad de contaminante que se nos va al ambiente. Entonces, tomamos el valor techo, que es un poco más alto, quiere decir que vamos a requerir menos aire. La toxicidad es moderada y el NEL es del 1,1%. O sea, es la cantidad de contaminante diluido en aire para evitar la mínima, para evitar la explosividad. La evaporación del xileno en la aplicación de la pintura es de 100 centímetros cúbicos cada 2 horas, ¿no es cierto? En la aplicación, porque decimos que se evaporan 1 litro de pintura, ¿no es cierto? 1 litro de pintura en todo el ciclo. Entonces, 100 centímetros cúbicos es el 10% que se evapora durante la aplicación. ¿Y eso cada cuánto se hace? Cada 2 horas. Y la evaporación del xileno en el secado quedan los otros 900, en 30 minutos que se hace de secado cada 2 horas. Y el horno seca a 177. Demoraría unos 30 minutos en completar la tarea. Bien. ¿Está claro hasta ahora el análisis del problema? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Bien. Profe, el valor techo sería el valor límite, ¿no? El valor límite, pero en el 351, en el anexo 3, lo vemos. Tengo que ir acá, primero en internet acá. Ahí. Acá. Fíjense en que tenemos la sustancia, tenemos el número CAS, que es el número que se utiliza del compuesto químico que se utiliza en nuestro país. El CMP es la concentración máxima permitida para 8 horas de trabajo. El CM, está esto explicado por acá más arriba, ¿ves? Arriba, en el anexo 3, están explicados. ¿En el tiempo? ¿Cómo? El CMPT es la concentración máxima ponderada en el tiempo, ¿no? Exactamente, la concentración máxima ponderada en el tiempo. Y esto es el peso molecular. Y los efectos críticos. Entonces, vamos a tomar la concentración máxima ponderada en tiempo, que en el xileno, si vemos, ya que estamos acá, vamos a ir al xileno, que está la X, debe ser uno de los últimos. Xileno era, ¿no? ¿Que estamos buscando? Sí. Acá está el xileno. 100 y 150, el 100 es el CMP, y el CMPT, ponderado en el tiempo, es 150. Elegimos este acá, ¿sí? Bien, sigamos. Vamos a ejercicio. Bueno, entonces ahora vamos a determinar las condiciones de secado de las estanterías en el ambiente, a temperatura ambiente.
El proceso se realiza en 2 horas, pero la operación de pintura es en 30 minutos y 30 minutos para el secado. Consumo en la aplicación, entonces es 100 gramos, 0,1 litro por media hora, es 0,2 litros por hora. Es el B sub C de aplicación. Consumo horario del secado es B sub C de S del secado, es 0,9 litros por cada 0,5, es 1,8 litros hora. Tenemos determinado cuál es el consumo de contaminante en cada uno de los casos. En la aplicación, que es lo que se difunde al ambiente, y en el secado, que es lo que lo larga afuera. Vamos a determinar la unidad de dilución. Toda la evaporación del xileno durante la aplicación se difunde al ambiente. Vamos a suponer eso, que todo lo que nosotros secamos se difunde al ambiente. Quiere decir, aplicamos la fórmula 24, pero el 0,867 por 10 a la 6 sobre el peso molecular 106 CMP T 150. Eso me da 1.308,68 litros. El coeficiente de seguridad, de acuerdo a que es un concentrado que está entre 150 y entre 100 y 500, lo elegimos como 15, y tenemos entonces ya la posibilidad de encontrar el caudal de dilución, que es B sub C por K por la unidad de dilución, y me da 1.308. El caudal de dilución entonces es 1.300, el caudal de dilución entonces tenemos el 1.308. Las condiciones dentro del horno, vamos a ver ahora, esto es las condiciones dentro del ambiente. Vamos a ver las condiciones dentro del horno, que entendemos que el B sub S calculado es 180. La unidad de dilución es 17,8, y acá no tenemos que aplicar el CMP, sino el LEL, porque es la unidad explosiva, que es 1,1. 17,8 metros cúbicos por litro. Determinamos el caudal de dilución para un horno que está, si el coeficiente C en el horno, para hornos es 0,4, es 4. Si el horno está a menos de 120 es 1, si es más de 120 es 0,7, o sea que es como está 177, 0,7, y aplicamos la fórmula del caudal de dilución. Es 4 y 7, o sea que de 17 se me va a 183, y encima tenemos que aplicar el factor de corrección por temperatura a 177 grados, que está en la fórmula que está en el apunte, y me da 281 metros cúbicos hora. O sea que de los 17,84 metros cúbicos para evitar la explosión a temperatura ambiente dentro del horno a 170 grados, me va a ser 281 grados. En conclusión, el caudal de dilución para reducir las explosiones es de 283 metros cúbicos. El caudal para diluir el contaminante para evitar el desarrollo de enfermedades profesionales es de 1.338. O sea que estamos 5 veces más por lo menos. Arriba, nosotros estamos dentro del ambiente, jamás se va a producir una explosión porque estamos con 1.308 metros cúbicos hora contra los 200 dentro del horno, o si es en el ambiente, los 17 metros cúbicos hora. No hay ningún problema en ese sentido con el contaminante esto en cuanto a lo que es incendios. Ahora bien, si se instala el horno, ¿no es cierto? Al instalar el horno sacamos distintas conclusiones. No solo se evita la difusión del solvente en el local de trabajo, sino que se requiere menos aire, por cuanto la dilución del solvente sería con el nuevo proceso del orden del 10% de lo que se evapora actualmente. O sea que el caudal de dilución intuimos que directamente podría llegar a ser 10 veces más en cuanto a la ventilación general del ambiente. O sea que es conveniente también desde el punto de vista de la higiene y la seguridad y de la economía del proceso, ¿no es cierto?, hacer la inversión del horno. Hay que ver cuánto cuesta el horno. Vamos a ver el número de renovaciones de acuerdo al cálculo de dilución, de acuerdo por tipo de actividad, la tabla que ya vimos.
estamos por salas locales de pintura, que ese sí está en la tabla, vamos a tener 30 a 60 renovaciones horas. Nosotros vamos a tener que el local es de 200 metros cúbicos y estamos teniendo 5 renovaciones hora. Desde el punto de vista del número de renovaciones de la planta sería deficiente, porque tenemos que tener, ¿no es cierto?, de 30 a 60. Cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Porque acá podemos cometer el error de decir, señores, vamos a tener que meter 30 renovaciones así fácilmente, cuando lo que nosotros estamos viendo que de acuerdo al caudal de dilución estaríamos necesitando 5 renovaciones hora. Pero de cualquier forma, esto está tomado para una zona, una planta de pintura, ¿no es cierto?, donde toda la planta está dedicada a pintura, o sea que por ahí tendríamos que desarrollar un poco más. No obstante, si adoptamos el número de renovaciones, estaríamos tomando 7.500 metros cúbicos hora. Tampoco es un valor demasiado alto, pero hace falta considerar ese término antes de tomar la decisión si metemos un ventilador para 7.500 o metemos un ventilador para, ¿no es cierto?, los 3.200, en la mitad prácticamente. Vamos a verificar el caudal de aire de acuerdo a la ventilación. Eso simplemente se aplica la legislación, la tabla de la legislación, ¿no es cierto?, para valores de acuerdo al decreto 351, me está pidiendo 18 metros cúbicos hora, véanlo ustedes, se encuentran en la tabla, y nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, bueno, o sea, de acuerdo a ese valor tendríamos que estar teniendo, hay 5 personas trabajando, 90 metros cúbicos hora. Verán ustedes que los valores son, uno me está pidiendo 90, otro me está pidiendo 7.500, otro me está pidiendo, otro análisis me está pidiendo 3.270. Es ahí donde nosotros tenemos que aplicar nuestro mejor de los sentidos comunes para ver cuál es el efecto que realmente estamos teniendo. Yo recomiendo como criterio, primero, verificar que la cantidad de aire que tenemos en el salón, en el ambiente, sea suficiente para diluir el contaminante. Estar por debajo, 4, 5, 6 veces por debajo de la concentración máxima permitida. Luego de eso, verificar la velocidad de circulación, analizar en el local dónde tenemos los distintos, aberturas de entrada y salida de aire, para luego, ¿no es cierto?, verificar que la velocidad de aire dentro del local tome un valor aceptable. Eso, ¿no es cierto?, nos va a permitir tomar 2 parámetros. Si tenemos el caudal de dilución está dentro de la ley, y si la velocidad de circulación está por arriba del 0,25 metros por segundo de velocidad que lo está barriendo al trabajador. Esos 2 parámetros son los 2 más fundamentales. Todo lo demás que estamos calculando por la ley, ¿no es cierto?, es para ver si estamos en deficiencia con lo que recomienda la ley. Porque no se olviden que ante un problema legal, nosotros vamos a responder por lo que está diciendo nuestra legislación en primer medida. Y si es un valor mayor que el que estamos calculando, de acuerdo a lo que dice la hoja de seguridad y de acuerdo a lo que dice, y de acuerdo a lo que dicen las reglas del arte, seguramente, ¿no es cierto?, que la justicia nos va a nosotros a tomar como válido los valores que estén dentro de nuestra legislación. Entonces, primero, repasamos. Lo que tenemos que tomar es si en la ventilación cumple los parámetros necesarios para diluir el contaminante dentro de valores de seguridad por debajo de la concentración máxima permitida.
Segundo, que la velocidad de aire que esté dentro del ambiente sea por lo menos atravesada, la velocidad de aire que atraviesa el puesto de trabajo donde esté el obrero, ¿no es cierto?, por debajo, por arriba o en el orden, o sea, en el entorno sería, de los 0,25 a 0,30 metros por segundo, como mínimo. Y luego de esto, ¿no es cierto?, hacer una comparación con lo que está pidiendo nuestra legislación. Si esto está, lo que calculamos está por debajo, llevar a los valores de la legislación. Si lo que calculamos está por encima de lo que da por la legislación, nos quedemos con los valores calculados por encima. Esa es un poco la conclusión de todo este análisis. Bien, vamos ahora a aplicar, primero que nada, vamos a ver si hacemos un chat escríbanme el apellido, el nombre, el grupo y presente. Vamos. ¿Qué está pasando? Chicos. Bien, mientras te están cumpliendo la asistencia. Vamos a plantear el problema y vamos a abrir el ábaco. Yo puse también ahí en el archivo este ábaco al cual le agregué las líneas de referencia que habitualmente tomamos. Si nosotros trazamos, ¿dónde está? Acá. Se determina que el promedio de temperaturas máximas en verano dentro de la planta es de 32 grados. Para eso hay que tener registros de temperatura, cosa que en general no se tiene. Entonces se toma un estimado a veces, y si no, para poder, mientras tanto, ir tomando registro de ello y ir mejorando puliendo y para tener un buen dato de la temperatura, pero suponemos que por registro o por estimadas dentro de la planta es 32 grados de bulbo seco, y la temperatura de bulbo húmedo es 23,5, que se corresponde a una humedad relativa del 50% según se aprecia en un ábaco ciclométrico. O sea, ustedes bien saben, o en algún momento deberían haber visto, ¿no es cierto?, que la temperatura ambiente tiene 2 o 3 valores que son los fundamentales para poder determinar las condiciones climáticas. La temperatura de bulbo seco, que es la temperatura que mide cualquier termómetro que nosotros vemos colgado en la pared, la temperatura de bulbo húmedo, que es la temperatura de saturación de humedad, ¿no es cierto?, que es un termómetro que tiene una cápsula embebida en agua, que se va haciendo circular aire por él y luego se mide la temperatura de bulbo húmedo, y esa es la temperatura al cual se va a encontrar el ambiente si tuviera el 100% de humedad. Y la relación para una humedad del 50% más o menos es de 32 grados y 23,5, y si no se ve en el ábaco ciclométrico a qué humedad relativa corresponde. Es decir, medimos la temperatura seca y medimos la temperatura húmeda, 23,5. Y la velocidad del aire en el ambiente, que lo hemos calculado, ¿no es cierto?, es de 0,083 metros por segundo. O sea, de ahí viene la importancia que hoy les hablé sobre las unidades. El ábaco que nosotros vamos a ver acá, tiene acá
las velocidades de aire en centímetros por segundo. Y nosotros tenemos, ¿no es cierto?, las velocidades de acuerdo al caudal de aire que nos estamos manejando, porque por ahí lo hemos calculado la velocidad de circulación, ¿ves? Que le hemos calculado, el caudal es 208 metros cúbicos por segundo sobre 25 área, es el área, o sea, hemos tomado el área base, acuérdense que el local tenía 5 de base, 5 de altura y 25 de largo. Supuse un ventilador en una punta y que extrae en la otra punta. Y el ventilador, ¿no es cierto?, estaba midiendo 7.500 metros cúbicos hora, que era 2,08 metros cúbicos por segundo. Eso me dio la velocidad de 0,083 metros por segundo. Desde ya estamos viendo de que es un valor bastante bajo. Entonces, pero como el ábaco acá tenemos la velocidad del aire en centímetros por segundo, tenemos que convertir este valor de 0,083 metros, multiplicamos por 100, porque un metro tiene 100 centímetros, y me da 8,3 centímetros por segundo. Bien, ¿qué hacemos? Tomamos en el ábaco, acá tenemos en esta columna la temperatura de bulbo seco. Acá tenemos la temperatura de bulbo húmedo. 32 grados la temperatura de bulbo seco, 23,5 la temperatura de bulbo húmedo. Trazamos una línea que une temperatura de bulbo seco con temperatura de bulbo húmedo. Nosotros teníamos 8,3 centímetros por segundo de velocidad de aire, que vendría a ser lo mínimo que tenemos 10, que viene haciendo una gráfica curva, ¿no es cierto?, que se une en este punto acá, y trazamos en una línea roja un poquito más gruesa, una paralela, ¿no es cierto?, a una paralela un poquito más hacia abajo, que representaría la línea de los 8 metros, 8 metros como es 8 centímetros por segundo, o 0,8 metros. Donde corta la línea roja fina con la línea roja más gruesa, tenemos que hacer coincidir con otra línea que es la violeta. Por ese punto pasa la violeta, que es coincidente con alguna de ellas de la temperatura efectiva. Y vamos a tener que acá están marcando en esta línea, ¿no es cierto?, todas las líneas donde están dadas las temperaturas efectivas. Quiere decir de que si acá tenemos 25, 26, 27 grados de temperatura efectiva, o sea, 26,8 en realidad en este gráfico, sería, yo lo tomé 2 décimas más, 27 grados, ¿no es cierto?, es lo que nosotros tenemos como temperatura efectiva. ¿Qué quiere decir? Es la sensación térmica que va a tener el operario en ese puesto de trabajo. 27 grados. Nosotros podemos ver que acá, ¿no es cierto?, tenemos dos problemas. La sensación de confort está entre 17 y 25 grados, ¿no es cierto?, o 25 y 27 grados para 27 para actividad no sedentaria. Estamos muy en el límite. Cualquier variación de temperatura, el empleado va a sentir, va a sentir molestias. Vamos a tomar, dentro de 10 minutos se corta esto. O sea, a las 15:30, 15:25 se va a cortar. Vamos a tomar 10 minutos de descanso, ¿sí? Vamos a tomar un té, un café, y después nos reunimos a las 15:35, ¿sí? ¿Estamos? Bien. O sea que ¿está entendido estas tres líneas? ¿Alguna duda, por favor? Porque esto es muy importante. ¿De cómo determinamos la temperatura efectiva?
¿Está todo claro? Bueno, ya vamos a entrar a ver cómo se juega con estas barritas que yo le mandé, por eso yo le mandé un archivo Word, porque incluí esas barritas, véanlos después si la abrimos, cómo podemos jugar con esas barritas y cómo nos desplazamos con ellas en distintos puntos. El asunto que nosotros queremos modificar las condiciones, ¿cómo es? Las condiciones de temperatura o de sensación térmica dentro del local. Colocaremos ventilador, o sea, una forma que nosotros tenemos acá es decir, bueno, ¿cómo mejoramos? Y la temperatura interna no la podemos modificar si no es con algún sistema especial. Tampoco la humedad, porque no vamos a poner equipos de control que controlen humedad. Lo único que podemos hacer es variar la velocidad del aire. ¿Cómo hacemos para variar la velocidad del aire? Y le ponemos un ventilador. Le ponemos, es muy común que en la fábrica se coloquen ventiladores para mover el aire. El tema es que a veces no se sabe cuánto ni qué efectivo es un ventilador. Ahora vamos a tratar de ver qué ventilador y cuánto le podemos agregar. O sea, a nosotros nos interesa poco cuál es el caudal que mueve el ventilador, sino la velocidad de aire con que va a barrer ¿cómo es? El ventilador, el cuerpo de la persona. ¿Dónde vamos a ubicarlo de manera tal de que su zona de mayor liberación de calor, ¿no es cierto?, sea barrida por una corriente de aire? ¿Cuál es la zona de mayor variación de calor en general? El tronco, desde la cabeza hasta donde comienzan las piernas, hasta las rodillas. Esa es la zona donde nosotros debemos tratar de bañar, por decir un término que es usual, bañar con aire, de hacer una corriente de aire, ¿no es cierto?, que bañe al trabajador desde la cabeza hasta las rodillas a esa velocidad. Entonces, nosotros vamos a ver, queremos bajar la temperatura en 2 grados, la sensación térmica, o decir, que estos 27 que tenemos acá, queremos llegarlo acá a 25. ¿Qué es lo que hacemos? Corremos, mantenemos esto mismo, mantenemos la temperatura, ahora corremos esta de 25 grados, que es la violeta, y hacemos cortar con esta en este punto, y acá me está dando en la roja gruesa la temperatura efectiva que voy a tener, que es lo que yo estoy buscando, de 25 grados. Y eso está en 1, 2, 3, en la cuarta raya, 1, 2, 3, es 200, ¿cómo es esta? 150, 180, 200. 125, no, 125. En 125, ¿no es cierto? En 125 centímetros por segundo está la condición de temperatura, y eso es 125 centímetros por segundo, eso es 1,25 metros por segundo. O sea, es un ventilador que me está inyectando en la zona del cuerpo, ¿no es cierto?, 1,25 metros por segundo. ¿A qué distancia tiene que estar el ventilador? Más adelante vamos a ver que un ventilador, ya vimos que pasaba un diámetro atrás del ventilador, cuando estamos chupando aire. Ahora podemos decir de que la velocidad del ventilador a 30 diámetros de las palas, o sea, si las palas tienen 50 centímetros o 60 centímetros, a 30 diámetros voy a tener 1/10 de la velocidad de impulsión del ventilador. Entonces, conociendo la velocidad de aire, que con un anemómetro nosotros ponemos un ventilador y a un diámetro le estamos poniendo y midiendo qué velocidad tiene,
nosotros tomamos el diámetro y vemos cuántos diámetros tenemos que alejar al ventilador para llegar a esta velocidad de 1,25 metros por segundo de velocidad con el cual estamos bañando al trabajador. Con eso él va a tener una sensación térmica de 25 grados. O sea, para eso se utiliza este gráfico. Vamos a ver si puedo ir... Si puedo ir al gráfico para ver cómo manejamos esto. Acá tenemos el gráfico. Decíamos que nosotros teníamos 30, ¿recuerdan? O sea, yo cliqueo sobre la barrita, lo primero que tengo que ver es la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo seco, 32 grados, ¿ves? Me voy con la barrita y posiciono a los 32 grados un extremo, y el otro era 23,5, ¿no es así? Tengo 23,5 ahí. O sea, ya tengo determinada la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, y tengo la humedad relativa. Ya tengo la humedad relativa. ¿Qué otro dato tengo? La velocidad del aire, que era 8, creo que era. O sea, ponemos esto por acá, cerca de ahí, y lo movemos de manera tal que quede paralelo a la curva en ese punto. Ahí, por ese punto, va a pasar la línea de temperatura efectiva, que lo vamos a poner acá. Supongamos que eso la tengamos en cualquier posición acá. La ponemos que corte en el punto de las dos líneas rojas y la hacemos girar de manera tal que tome, por ejemplo, esta dirección. O sea, lo vamos a hacer girar esto. Por ahí puede estar. Volvemos a moverla. Sí, coincidió. Hemos pegado ahí. Y esa es la temperatura efectiva de cuántos grados. Leemos acá 20, 25, 26, 27. Así determinamos que la temperatura efectiva era de 27 grados. Nosotros teníamos estas condiciones y dijimos que queríamos poner un ventilador que esté en 150 con velocidad. ¿Qué hacemos? Corremos este punto a los 150, que debe ser por acá, 125 era. Ahí. 150 es es esta línea, sí, está bien, pero esto está corrido para allá, le damos la pendiente ahí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿O alguna duda? Bien. Sí, profe, se entiende. Bien. Más o menos, profe. Luego, entonces, ya tengo determinada. Más o menos, porque yo no lo entiendo mucho. Bueno, ¿qué es lo que te está faltando para entenderlo? Lo que pasa que no sé si me están dando... Ahora me están... ¿Cómo? Me están dando medio lenta la compu y no llego a agarrarlo cuando está explicando.